Buenas tardes, vamos a trabajar con un ejercicio en el que vamos a tener que calcular el subtotal y las deducciones que se efectúan sobre los ingresos que tienen una serie de trabajadores. Vemos en la columna A que tenemos varios trabajadores, desde la fila 3 hasta la fila 9. Vemos que han trabajado un número de horas cada uno, 50 horas a uno, 60 a otros, y vemos que se le paga por hora pues a cada uno una cantidad que varía de las 40 unidades monetarias, 36, 38, varios resultados. Pues el primer cálculo que nos piden es el subtotal. El subtotal quiere decir el dinero que ha ingresado cada trabajador. En este caso va a ser las horas que ha trabajado, que son 50, por el precio que se le paga cada hora, que son 40. Vemos que nos da 2.000 unidades y extendemos la fórmula para calcular los ingresos para el resto de los trabajadores. Bueno, pues ya tenemos completado el subtotal y ahora vamos a ver la deducción que se le aplica en el mes primero. Abajo tenemos la tabla que pone retenciones, en la cual nos indica para cada mes la retención que se efectúa. Vemos que para el mes primero es un 1%. Esta retención hay que aplicarla sobre el subtotal, de tal forma que en el mes primero veremos que va a ser igual a 2.000 unidades por la retención. Bueno, pues nos sale 20 unidades monetarias, que es un 1% de 2.000, y extendemos la fórmula. Al extender la fórmula vemos que nos salen ceros. Esto quiere decir que hemos hecho algo mal. ¿Cuál es el problema? Pues vamos a revisar las fórmulas y ver de dónde está mirando, en qué celdas. Vemos que la fórmula original tira del subtotal, como lo hemos dicho, y por abajo tira de la retención. O sea que aquí está bien. El problema es cuando hemos arrastrado. Aquí ¿qué pasa? Por un lado tira de los 2.160 unidades monetarias que le corresponden, que es la celda que está a la izquierda, pero por otro la retención no la coge de la fila que debería, de la 16, sino que se va a la 17. ¿Esto por qué está pasando? Está pasando porque estamos utilizando referencias variables. Entonces, en la fórmula original, cuando le hemos indicado que nos coja el valor de la celda C16, Excel entiende que tenemos que coger el valor de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 filas hacia abajo y 2 filas hacia la izquierda. Para solucionar esto fijamos el valor de la fila de tal forma que siempre nos va a coger la fila 16. Extendemos la fórmula y vemos que ahora los resultados sí que son coherentes y sí que tienen sentido. Bien, pues procedemos a extender esta fórmula hacia los otros meses y vemos que nos vuelve a salir 0, lo cual no parece razonable. Vamos a revisar, vamos a ver en el mes 2 qué es lo que nos pasa y vemos que por un lado está tirando de su retención del 0,5%, aquí no tenemos problema, pero sin embargo, si nos fijamos, el valor que está cogiendo es el del mes anterior, del mes primero, las 20 unidades, en vez de coger el subtotal. Nos vuelve a pasar lo mismo. Estamos utilizando referencias variables y Excel está entendiendo que tenemos que coger el valor que está a la izquierda de nuestra celda. En el mes 1 ha funcionado porque a la izquierda estaba su total, pero en el mes 2 no. Con lo cual lo que tenemos que hacer ahora es revisar otra vez la fórmula original y decirle que coja siempre la columna D. La fila en la que estemos, pero la columna D. Bueno, pues hemos cambiado el resultado, volvemos a extender la fórmula. Nos son los mismos resultados y extendemos hacia los otros 4 meses y vemos que ahora sí que los resultados son coherentes y razonables. La columna final nos pide el valor neto que le queda al trabajador, es decir, por un lado el subtotal, el valor bruto, las 2.000 unidades monetarias, y por otro hay que restarle cada una de las deducciones que se han realizado en estos 4 meses. Bueno, vemos que algún error hemos puesto la fórmula, como es versión inglesa hay que ponerle sum. De acuerdo, entonces tenemos que son 1.918 euros netos que el trabajador 1 recibe. Extendemos la fórmula verticalmente y obtenemos los datos para el resto de los trabajadores. La siguiente columna nos pide saber qué tanto por ciento sobre el total representa los ingresos de cada trabajador. Es decir, si el total ha sido, pongamos, 10.000 euros y vemos que este trabajador ha recibido 1.900, pues tendrá algo parecido a un 19%. Para rellenarlo es mejor tener primero ya calculado el total.
Por lo tanto vamos a pasar a las filas 10 a 13 y vamos a calcular los valores. El total va a ser el sumatorio de los subtotales de cada uno de los trabajadores, con lo cual vamos al acceso rápido a fórmulas, seleccionamos la suma y nos lo calcula. Un error. Vamos a ver, ahora sí, ahora vemos cómo en cada uno de los pasos está cogiendo el rango superior desde la celda 3 hasta la celda 9, que son nuestros trabajadores, y nos calcula la suma. Para el promedio hacemos exactamente igual, vamos al acceso rápido a fórmulas, calculamos la media, tenemos que fijarnos que coge todos los datos, por defecto todos los datos que están por encima nuestra, todas las celdas, incluyendo la del total, los 11.699 que nosotros no queremos que nos introduzcan en el cálculo, con lo cual vamos a recortar este rango y lo dejamos desde la fila 3 hasta la fila 9. Nos da 1.671 unidades monetarias y vamos a proceder a expandir otra vez los cálculos. Máximo, pues el mismo procedimiento repetimos, barra de fórmulas. El máximo nos vuelve a coger esta vez dos filas de más que no queremos que entre en el cálculo y nos sale 2.805, que si nos fijamos corresponde al trabajador T4, y procedemos a expandir la fórmula. Y por último mínimo, que va a ser lo mismo, calculamos el mínimo solamente del rango que nos interesa y procedemos a expandir la fórmula. Vamos a colocar los bordes que se nos han borrado. Perfecto, pues ahora sí que podemos ir a la columna J y calcular el tanto por ciento sobre el total. Va a ser igual al final de cada trabajador partido por el total de ingresos de todos los trabajadores. Extendemos la fórmula y nos volvemos a encontrar errores. Vamos a la primera, que tiene un dato que no parece correcto, revisamos, vemos que por un lado está cogiendo 2071 del trabajador 2, que es correcto, pero por otro, en vez de coger el total, se ha ido hacia el promedio. Una vez más, el fallo está en los rangos, que son variables. Tenemos que decirle que el total va a estar siempre en la columna I y en la fila 10. Una vez cambiada la fórmula para el primer trabajador, extendemos y vemos que efectivamente los datos ahora son razonables. Una buena forma siempre de comprobar que hemos hecho bien los tantos por ciento sobre el total es hallar la suma, puesto que la suma de todas las partes debe ser igual a 100, y efectivamente nos da el 100%. La última columna es el acumulado. El acumulado nos pide saber en cada fila en la que estamos qué gasto se ha realizado teniendo en cuenta los trabajadores anteriores. Si estamos en la fila T1 debería salir 1918 porque solamente contamos con el trabajador T1. Si nos vamos a la fila siguiente donde están los datos del trabajador T2 deberían salirnos 2071 más los 1918. Y así sucesivamente hasta que en el último trabajador nos salga el total, porque ya hemos contado los ingresos de todos los trabajadores. Bueno, pues entonces la fórmula que tenemos que introducir aquí es el sumatorio, desde la celda de final, y en este caso la celda de final otra vez, porque como es el primero solamente va a sumar sus datos. Procedemos a extender la fórmula y vemos que algo no es correcto porque el acumulado debería aumentar y no aumenta. Vamos a revisar qué está pasando. Vamos a la fila que corresponde al segundo trabajador y nos fijamos que solamente nos coge una celda, la de su final. Esto se debe otra vez a las referencias variables. Al indicarle aquí que coja la suma desde el I3 hasta el I3, le estamos diciendo que sume simplemente la celda que está a 2 posiciones a su izquierda. Pero nosotros no queremos eso. Para el primer trabajador sí, pero para el segundo trabajador queremos que sume desde la celda que está 2 posiciones a la izquierda y una arriba, o sea, desde la celda I3 hasta
la celda que está en la fila en la que nosotros estamos, con lo cual tenemos que fijar la celda de inicio del sumatorio y extendiendo vemos que efectivamente coincide el valor total final con el acumulado.